Gracias, Marta. Felicitaciones por tu presentación. Vamos a hablar entonces sobre el uso de la toxina botulínica en migraña crónica, los conflictos de interés, que para esta charla no existe ninguno, y hablo un poco de mi hospital. Anton Chekhov decía que para ser universal hay que hablar de su terruño, de su tierra, de su aldea. Y pues esta es mi terruño, mi aldea académica, que es el Hospital de Kennedy, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación, pero que nos permite además crecer desde todo punto de vista y nos enseña tanto nuestro hospital. El filósofo José Ortega y Gasset decía que para comprender algo humano, personal o colectivo es preciso contar una historia. Y voy a hablarles sobre Raquel Martínez. Raquel es la periodista estelar, la presentadora estelar del noticiero de la televisión española y hace una especie de semblanza sobre este libro que escribe Jesús Porta, sobre Adiós a la migraña, que es muy interesante, pero quiero tomar esta frase para contextualizar de lo que voy a hablar en esta charla. Es convivir con la migraña, dice Raquel, es un sinvivir, un malvivir o un sobrevivir. Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco imposible. El avance de la ciencia en su conocimiento es como el rayo que no cesa, donde nosotros, los pacientes, de padecer, pero también de no impacientarnos, depositamos cada día la esperanza de dar con fármacos que consigan disminuir la intensidad y la periodicidad de nuestras incapacitantes crisis de dolor. Este lamentable epicentro de nuestras vidas. Creo que es esencialmente lo que espera un paciente con migraña, específicamente con migraña crónica, para poder sobrevivir los embates propios de esta condición de la que hemos venido hablando toda la mañana. Voy a hablar entonces de algunas generalidades del dolor de cabeza, voy a definir la migraña, la epidemiología y fisiopatología, cosas muy puntuales porque ya se mencionaron. Sobre tratamiento agudo crónico, solamente dos cosas. ¿Por qué se cronifica la migraña? ¿Cuál es el tratamiento específico? Pero sobre todo, ¿cuáles son las preguntas que yo como clínico me hago ante el uso de medicamentos como la toxina botulínica en condiciones con la migraña crónica? Y, si ustedes me lo permiten, algunas conclusiones. No es un servicio de inyectología los que ponemos toxina botulínica o hacemos algunos procedimientos. Es educación en migraña lo que hacemos, como ya lo hemos venido mencionando. Y una de las terapias básicamente es infiltraciones con algunos productos específicos. No se trata solamente de infiltrar o de inyectar. Hay que entender la fisiopatología de la migraña, entender las características propias de una entidad como la nuestra o la que nosotros vemos para poder hablar de esta enfermedad. Entonces, lo que usualmente hacemos es descartar una cefalea secundaria, ya lo ha mencionado Paula en su presentación, y seguimos una ruta verde clarísima, una cefalea primaria que dure más de 15 días, que tenga más de 4 horas y que tenga un uso excesivo de analgésicos, que la mayoría en nuestra población suelen tener un uso excesivo de analgésico. Y hablemos entonces de la migraña. ¿Qué es un día de migraña y qué es un día de dolor de cabeza? Que es muy importante para poderlo definir desde el punto de vista de la IHS. Un día de migraña es aquel dolor de cabeza que dura 4 horas o más o menos de ese tiempo con los medicamentos que acaba de mencionar Marta, con ditanes, triptanes, ergotamínicos y gepantes, que son medicamentos específicos para trabajar o para tratar el dolor de cabeza. Así que son aquellos dolores de cabeza con criterios de migraña que responden a medicamentos específicos de migraña. Eso es un día de migraña. Y un día de cefalea es aquella cefalea que dura más de 4 horas de una intensidad entre aguda, entre moderada y severa, que responde satisfactoriamente a tratamientos o medicamentos agudos que no necesariamente sean específicos para la migraña. Esas son las grandes diferencias entre una migraña, un día de migraña y un día de cefalea, y sobre todo las tasas de respuesta, que creo que es muy importante también entender. Una tasa de respuesta mayor del 50 para migrañas episódicas, una tasa de respuesta mayor del 30 para migrañas crónicas, y hay hiperrespondedores con respuestas por encima del 75%. A su vez, la IHS subclasifica o clasifica mejor la migraña crónica en dos subtipos. Un tipo de migraña un poco más benigna o más light, que es aquellos pacientes que tienen por lo menos 3 horas libres de dolor por más de 5 días al mes, sin que esto tenga relación con tratamientos farmacológicos, y aquellos pacientes que tienen una migraña continua, que son bien difíciles además y que los vemos en la consulta, donde no tienen esos episodios de libertad de dolor o de vacaciones de dolor, por decirlo de alguna forma. Sabemos que la epidemiología de la migraña, ya nos lo mencionaron un poco, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres por factores hormonales, que en menores de 10 años existen los equivalentes migrañosos y que esos equivalentes migrañosos, como el vómito cíclico, el dolor abdominal recurrente, el vértigo paroxístico, la tortícolis espasmódica, el dolor en las piernas, son mucho más frecuentes en varones que en niñas.
Ya cuando aparecen los cambios hormonales, cambia obviamente la presentación, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, la migraña, hablando de la migraña episódica. 92% son episódicas, menos de 15 días, 8% es de migraña crónica, eso es lo que dice el Atlas español de migraña. La literatura habla de un 3%, pero sabemos que en nuestro medio casi que nos acercamos mucho a lo que el grupo español encontró. Sin embargo, en migraña crónica, ven ustedes, la curva es muy diferente. Entre 18 y 30 años tenemos un primer pico y entre 40 y 50 tenemos un segundo pico. Es muy diferente la curva de migraña episódica a migraña crónica. ¿Por qué se produce ese primer pico entre los 18 y 30 años? Bueno, lo primero son el estrés laboral o académico, entran a la universidad, comienzan su vida laboral, y se comienzan también el uso de anticonceptivos orales, bien sea por planificación familiar, por ovario poliquístico o simplemente por cambios dermatológicos como acné, etc. Y el segundo pico está entre los 40 y 50 años, dado específicamente por los cambios perimenopáusicos o menopáusicos. En cuanto a fisiopatología, no me voy a detener mucho en esto. Acuérdense que existen tres sistemas específicos: el sistema trigeminal con el CGRP, la vía parasimpática con el PACAP y el péptido intestinal vasoactivo, y el sistema simpático con el neuropéptido Y y la neuroquinina A, etcétera, que hacen que haya unos cambios fisiopatológicos que ya los mencionó Julio en su presentación. Tal vez, volviéndonos un poco a la fisiología, o mejor a la semiología propia o antigua de la migraña, existe una fase roja que los pacientes le describen a uno, después una fase pálida, ¿no?, que es cuando ya está predominando el sistema simpático, que lo vemos básicamente en esta presentación, como hay un fenómeno de vasodilatación por el vía del sistema parasimpático y una vasoconstricción por el simpático. Esos cambios que los pacientes hablan de la rubicundez o la palidez propia en un ataque de migraña después de una sensibilización característica en el sistema trigeminovascular. Activación hipotalámica, esencialmente por la vía parasimpática, núcleo salivatorio superior, ganglio esfenopalatino, vasodilatación, activación de la vía trigeminal, complejo trigeminal, tálamo y corteza somatosensorial. Claramente fundamentado. Pero adicionalmente a esto existen otros factores o actores implicados en esa fisiopatología, como son los canales de potencial de receptor transitorios, los TRP, que se activan directamente cuando se liberan sustancias como el CGRP, y estos van a hacer que se produzca, obviamente, una amplificación de la respuesta inflamatoria y nociceptiva, y a su vez hay una translocación de los mismos que hacen que se sensibilicen las fibras A delta. Claramente los vemos acá, son esencialmente tres: los de potencial vaniloide, los de potencial de aniquirina y de melastina, que tienen que ver muchísimo con esto. Está la fibra tipo C, como definitivamente existen una cantidad de factores importantes proinflamatorios que hacen que estos pacientes tengan, o que estas personas con migraña tengan, una activación bien importante y una translocación de estos canales, que además son el target de medicamentos como la toxina botulínica. El CGRP, no me voy a detener en esto, es un neuropéptido funcional, un artículo que escribimos con Marta ya hace algunos años, que están en las fibras tipo C y fibra tipo A delta. Tal vez resumir que a nivel del cerebro el CGRP es pronociceptivo, produce migraña, y a nivel sistémico es cardioprotector, antihipertensivo y renoprotector. Entonces, vemos que tiene un mecanismo dual y también nos va más o menos perfilando el paciente. Como bien lo decían anteriormente y lo decía Marta, hay que individualizar los tratamientos, tanto para el manejo agudo como para el manejo preventivo. Tenemos CGRP elevado en migrañas episódicas y migrañas crónicas. Esto claramente nos dice que funciona muy bien. Nos hablaba Julio de los trabajos que se vienen haciendo. Y vean ustedes cómo definitivamente a nivel del ganglio trigeminal existe un porcentaje de CGRP muy importante: el 68%, un 23% de PACAP y un 9% de estas vesículas que tienen las dos. Claramente tenemos entonces la fibra tipo C, los receptores que existen, la activación a nivel del endotelio y cómo se activa la fibra tipo delta, claramente en un fenómeno bien interesante característico de esto. Existen a su vez receptores de CGRP a nivel ya lo vemos acá, el CGRP a nivel trigeminal, y también receptores estrogénicos. Por eso se piensa que hay una ligera mejoría o una mejor respuesta, una mayor respuesta mejor en aquellas las mujeres que en los hombres, dados esos receptores trigeminales, receptores estrogénicos a nivel del ganglio trigeminal, que hacen que probablemente la respuesta sea un poco mejor.
Existe entonces una activación de neuronas de primer orden para producir un dolor pulsátil, la sensibilización periférica, en el ganglio trigeminal. En el ganglio trigeminal, el complejo trigeminal, neuronas de segundo orden, donde se va a producir la lodinia cefálica ipsilateral, la sensibilización central, y unas neuronas de tercer orden que nos van a producir la lodinia contralateral y extracraneal y sensibilización central, claramente en el fenómeno fisiopatológico. Esta diapositiva tal vez resume todo lo que les acabo de mencionar en una migraña con aura, como la onda de presión cortical, y una activación hipotalámica para la migraña sin aura. Se produce liberación de CGRP, vasodilatación y activación de la fibra tipo A delta en el ganglio trigeminal, esta activación de las células satélites que amplifican esta respuesta y luego la sensibilización de neuronas de segundo orden. Entonces, ¿por qué se cronifica la migraña? ¿Qué hace que una migraña episódica, que era tan fácil de manejar y tan sencilla de poderla controlar, se vuelva tan oscura y tan sombría y que el paciente le diga a uno que la medicación no funciona y que el dolor de cabeza es incapacitante? Pues bueno, ya lo hemos venido mencionando, la frecuencia de la cefalea, la pobre optimización del tratamiento, la obesidad, el asma, la comorbilidad emocional, las broncopatías y el uso excesivo de analgésicos. Si las pudiéramos resumir en cuatro, serían los trastornos emocionales, la comorbilidad emocional, la frecuencia de la cefalea, la alodinia y el uso excesivo de analgésicos. Hablando pues de tratamientos, tenemos siempre tres pilares fundamentales: el tratamiento agudo, el tratamiento preventivo y el manejo no farmacológico, que no por último es menos importante. ¿Y cuál es el objetivo entonces de un tratamiento preventivo? En los ataques de migraña, disminuir la frecuencia, la intensidad y la duración de los mismos. En cuanto a funcionalidad y calidad de vida, mejorar la funcionalidad diaria, disminuir la incapacidad y aumentar la calidad de vida. Y en el tratamiento agudo, pues aumentar la respuesta y disminuir o por lo menos combatir el uso excesivo de analgésicos. ¿Cuál es el panorama de los tratamientos preventivos en Colombia? Los antidepresivos es las medicaciones que más se formulan en un 25%, solamente una cuarta parte de los pacientes en nuestro país toman tratamientos preventivos para migraña. Esto es de los pocos estudios que existen, hecho por el grupo de Machado Duque en Pereira, en la Tecnológica de Pereira. Neuromoduladores en un 17%, flunaricina en un 16%, beta bloqueadores en un 12% y la toxina botulínica no alcanza al 2%. Claramente vemos que si podemos diferenciar un poco los medicamentos, no por familia, sino por medicamentos individuales, la flunarizina es de los medicamentos que más formulamos en Colombia. El panorama triste de esto es que los medicamentos no nos funcionan muy bien y que las adherencias además pueden ser eficaces pero no efectivos, mirando la efectividad como la sumatoria entre tolerancia y eficacia. Pueden ser eficaces pero poco efectivos y el abandono de estos tratamientos a los 6 meses y a los 12 meses es muy alto. Menos del 20% de los pacientes al año continúan tomando la medicación. Entonces, eso nos da un panorama absolutamente desolador, y más mirando que muchos de estos pacientes no pueden tomar muchas cosas porque tienen comorbilidades, etcétera. Y a partir de 2010 aparece absolutamente algo iconoclasta que rompió todas las características del manejo de la migraña, como fueron los estudios PRIEM en el manejo de toxina botulínica. 155 unidades versus placebo en 31 puntos fijos de 7 áreas del cuello y la cabeza y 40 unidades adicionales para un total de 195 unidades en 39 puntos de aplicación. 1.384 pacientes, 2 estudios fase 3, muy sencillos. En la primera semana se aleatorizaban los pacientes, incluían el estudio, la aleatorización, un brazo para botox y otro para placebo. A la semana 12 la segunda aplicación, a la semana 24 la tercera aplicación, ahí se rompía el ciego. Una cuarta aplicación a la semana 36, una quinta aplicación a la semana 48, y recuerden siempre que un año tiene 52 semanas y 4 semanas más para completar el estudio. ¿Qué se encontró a las 56 semanas? Bien, que alrededor del 70% de los pacientes alcanzaron una reducción de más del 50% de los días de dolor de cabeza, ya los definimos qué son. Y vean ustedes acá cómo definitivamente desde la primera semana, del primer mes inclusive, y la primera semana ya hay una respuesta importante con la toxina botulínica, que lo ven ustedes aquí en naranja, comparado con el placebo. Aquí es importante mencionar que el placebo no es tan placebo, y cuando uno revisa los estudios hechos por el grupo de Boston, de Rami Bernstein, se da uno cuenta que la solución salina produce una dilución de esa sopa inflamatoria, de esas sustancias pronociceptivas, les quita un poco la potencia, que es lo que nosotros vemos acá, y que con el tiempo esta curva se va aplanando porque eso se va perdiendo. Así que el placebo que se utilizó o se utiliza en estos estudios, sobre todo la solución salina, sabemos que tiene un tipo de acción de todos modos de bloqueo, por lo menos de disminución de potencia de algunos algógenos, específicamente de CGRP y otros más, que no nos hace pensar que sea solamente un placebo, sino también un fenómeno antiinflamatorio transitorio o temporal, como muestra la charla.
En días de migraña, vean ustedes, la respuesta fue muy clara. En día o consumo de medicamentos sintomáticos, ya lo decía Marta, que nosotros tristemente no utilizamos tanto triptanes en nuestro medio, hemos venido aumentando un poco más esto, pero obviamente el consumo de medicamentos sintomáticos como combinaciones, paracetamol, acetaminofén, etcétera, AINES, mejoraron también y claramente hubo una respuesta muy importante en el consumo o en la disminución del consumo de triptanes. Si resumiéramos el estudio PRIEN en una diapositiva, lo tendríamos acá. Días de cefalea, una respuesta del 71%, 71% en cefaleas de moderada a severa intensidad, 73% en horas acumuladas de dolor de cabeza y 79% casi en test de impacto. Lo que ustedes ven en azul es el primer ciclo de aplicación, lo que ven en rojo el segundo y lo que ven en verde el tercero. Luego, esto era una respuesta absolutamente interesante, totalmente iconoclasta, que cambió, vuelvo, insisto, el manejo del dolor de cabeza a partir del año 2010. Ya lo había mencionado que desde la primera semana nosotros vemos ya diferencias o cambios directamente de la toxina botulínica, tanto en los días de cefalea como en los días de migraña, que también lo vemos en las nuevas terapias, pero no es solamente exclusiva de los anti-CGRP, tanto orales como monoclonales, sino también desde la toxina desde la primera semana. Hablábamos también que para toxina botulínica, o mejor, para migrañas crónicas, mejorías por encima del 30% pueden ser significativas porque podemos estar ante la presencia de respondedores tardíos del dolor de cabeza. Y es muy importante que ustedes tengan claro que estos resultados de los estudios PRIEM no son homologables para ninguna otra toxina. Todas las monografías de los productos llevan una advertencia de no intercambiabilidad de unidades y esto no es aplicable a toxinas que son más baratas, con un pH diferente y que van ustedes a ver que cada vez nos tratan de meter en los seguros o en las compañías de medicinas prepagadas o EPS de toxinas que no tienen ninguna evidencia y que claramente, al ser biológicos, ni son genéricos, ni son biosimilares, ni equivalentes. Son dos cosas, dos entidades totalmente diferentes con una ID totalmente diferente a las otras. Bien. ¿Cuáles son las bases fisiológicas del tratamiento de la toxina botulínica? Pues ya lo hemos mencionado, unas fibras que van desde el músculo pericraneal, entran por el periósteo, el cráneo, y son las fibras tipo A y tipo A delta, que son las que vamos a infiltrar, que claramente inervan todos los senos paranasales y que tienen además una acción directa sobre las meninges, ya lo mencionaba Julio en su presentación. Entonces es el mecanismo por el cual lo infiltramos de una forma periférica para tener una acción directamente central. La toxina botulínica, ustedes saben que existen unas vesículas pronociceptivas, esas vesículas van a anclarse, que es el objetivo de la toxina, la de la proteína SNAP25, el complejo SNARE ancla estas proteínas, se produce liberación de sustancias vasoactivas, pronociceptivas, esto que ustedes ven aquí en color azul y amarillo son los canales de receptor de potencial transitorio que se traslocan y amplifican la respuesta antiinflamatoria o dolorosa y eso se traduce como dolor. Claramente la toxina entra por un fenómeno de endocitosis, va a ligarse específicamente a la cadena liviana, va a evitar que esta vesícula se ancle al complejo SNARE y al no anclarse al complejo SNARE, pues no se puede liberar las sustancias pronociceptivas y esto genera, obviamente, mejoría del dolor. Entonces, la toxina botulínica inhibe la respuesta en la fibra tipo C, que ya vimos que está muy implicada en la fisiopatología, antagonizando los receptores de potencial transitorio de vaniloide, específicamente de aniquirina. La inhibición es mucho más efectiva cuando se inyecta dosis completa y aquí comenzamos a ver la diferencia entre infiltrar 155 a 195 unidades y en la capacidad específicamente de la toxina en esta traslocación de estos canales. Si lo miráramos gráficamente para hacerlo mucho más explícito, bloqueamos la fibra tipo C con toxina botulínica, claramente el CGRP, pero también otras sustancias pronociceptivas o neurotransmisores. Esto nos hace disminuir la sensibilización periférica, la sensibilización central, evitando la traslocación de los canales que hemos venido hablando previamente. En este artículo muy bonito de Cristina Tasorelli, pues vemos exactamente lo mismo. ¿Por qué infiltramos a nivel periférico? ¿Por qué bloqueamos la sensibilización periférica, la sensibilización central y evitamos la traslocación de los canales y la acción directamente del CGRP? Tanto a nivel de las fibras tipo C como a nivel de los mastocitos. Si revisáramos entonces o hiciéramos un resumen directamente del mecanismo de acción de la toxina botulínica, pues la acción es netamente periférica, sin efectos adversos locales, salvo que la pongamos mal o apliquemos mal, sin efectos adversos sistémicos ni digestivos ni sobre el sistema nervioso central y puede combinarse con cualquier medicamento. El mecanismo de acción no es centrado solo en el CGRP, recuerden, y lo decía Marta, que la migraña no es una secreción inadecuada de CGRP, es un factor muy importante, es un neurotransmisor o es una sustancia pronunciativa muy importante, pero no necesariamente
es el protagonista esencial o principal de esto. Tenemos muchos más péptidos algógenos, como ya lo hemos visto a través del simposio. El seguimiento en el tiempo, existen estudios diferentes al PRIEM, como el COMPRE, los REPOS, que nos van a 2 años, con mejorías casi de 11 y 13 días menos de dolor en el tiempo. Podemos pasarnos de 1 año a 2 años, inclusive hay estudios a 5 años. ¿Cuál es el momento ideal para utilizar la toxina? Pues bien, entre menos tiempo tenga el paciente con migraña crónica, no con migraña porque sabemos que es una enfermedad genética, sino migraña crónica, y entre menos edad tenga el paciente, probablemente en aquellas cefaleas que mencionamos, que son esas cefaleas, esas migrañas light, que son con esos episodios libres de dolor de más de 3 horas por más de 5 días, pues a eso les va muchísimo mejor. No quiere decir que a los otros no les vaya bien, pero a esto les va mucho mejor. Vean ustedes, 553 pacientes, la mayoría mujeres, 48 años, acuérdense de los 2 picos de la migraña, respuestas del 70%, entre más joven sea el paciente y menos años con migraña crónica, la respuesta será mejor. ¿Cómo se evalúa la respuesta? Simplemente y llanamente con escalas de dolor, claramente lo que tenemos que hacer. Escalas de dolor, test de impacto, etcétera, que lo mencionaba Paula en su presentación. Si no hay respuesta, ¿cuántos ciclos de migraña puedo utilizar? Pues la idea es utilizar 3 ciclos de toxina botulínica en pacientes con migraña crónica. Ya vimos la respuesta. Vean ustedes que el primer ciclo es con 49%, el segundo ciclo un 60%, con 11% más, y el tercer ciclo de aplicación ya nos vamos al 71%. Mínimo 3 ciclos de aplicación para hablar de esto. Ya hablamos de los pacientes que son respondedores tardíos, y recuerden que no vemos migrañas sino pacientes, y tenemos seguramente pacientes que pueden tener los mismos días de dolor, pero pueden estar mejor en su funcionalidad. Por eso es importante revisar todas las características de estos pacientes. ¿Cuánto debo utilizar? 195 o 155 unidades. Para días de cefalea, días de migraña, días de medicamento y test de impacto, lo que ustedes ven arriba son 155 unidades, y les va mejor con 195 en días de cefalea, en días de migraña, en días de medicamento y en test de impacto. Luego, 195 unidades desde el punto de vista clínico, 195 unidades porque logramos evitar o por lo menos bloquear más traslocación de canales y evitar mayor liberación de sustancias pronociceptivas, como ya lo mencionamos. ¿Qué hacer con el tiempo con la toxina botulínica? Pues esperamos 1 año. Si al año el paciente ya está en una migraña episódica de baja frecuencia, podemos suspender la medicación. Si continúa teniendo esas características importantes de migrañas frecuentes, etcétera, pues seguimos con la pauta de tratamiento, que ya lo hemos visto, que podemos extendernos a 2 o 3 años. ¿Cómo se maneja el tratamiento preventivo? Dependiendo si el paciente tiene una comorbilidad, no se lo vamos a quitar. Si el paciente es hipertenso, si está deprimido, si tiene epilepsia, etcétera, pues no le vamos a quitar este tipo de tratamientos preventivos. Si no lo tiene, vamos a ir disminuyendo las dosis y podemos retirarla en un 45% y descendiendo hasta en un 15%, pero cada paciente es individual. Y esto es tal vez de las cosas más interesantes que hay con toxina botulínica, el efecto de fin de dosis o wearing off. Cuando ponemos la toxina tenemos una fase de inducción, luego una fase de máxima potencia al segundo mes, y al tercer mes se va perdiendo la acción, y es lo que los pacientes van diciendo acá, que la medicación no les funciona, que es cuando llegan a consulta, que no aguantan el dolor, etcétera, que la medicación no ha servido. Pero vean ustedes que si seguimos los pacientes con un tratamiento claro, con unos calendarios de dolor de cabeza, vamos a estar mucho más seguros de que esto va a funcionar mejor. Entonces, otra razón más para utilizar 195 unidades, para evitar ese wearing off que es muy frecuente cuando usamos menos dosis de toxina. Podemos utilizar terapias puente a partir de la semana 10, por ejemplo, para tener esto, infiltraciones con lidocaína, ciclos de AINES, bloqueos periféricos, y podemos utilizar también algún tipo de preventivo, subir la dosis del preventivo en ese tiempo. ¿Son seguras la toxina botulínica? Sí. Estudios sobre anticuerpos neutralizantes de migraña comparado con otras indicaciones son prácticamente cero comparado con otras indicaciones de la toxina botulínica en otras patologías. Claramente es una medicación absolutamente segura. Lo que puede pasar es que la pongamos mal y en un punto que nos quedó mal y vamos a tener dolor cervical en el 14% de los pacientes, dura una semana, aparece a la semana y dura 25 días, o más harto todavía, que la debilidad muscular, que aparece en un 9% de los pacientes al quinto día y dura más o menos un mes. Si nosotros utilizamos algunos reparos anatómicos para colocar la toxina, como el músculo temporal, tenemos que tener claro que estos pacientes, si infiltramos el músculo temporal, podemos tener atrofia del mismo. Luego tenemos que colocar la toxina de forma subcutánea. Es categoría C durante el embarazo. Si se administra durante el embarazo, únicamente si hay un potencial riesgo-beneficio que justifique el potencial riesgo. Para fines prácticos,
Un estudio acumulativo, varias publicaciones de 29 años, más de 500 embarazos con exposición a toxina botulínica, nos informaron casos maternos o fetales de botulismo y la tasa de prevalencia de efectos fetales fue consistente con la población general de menos del 3%. Es decir, hay dos posibilidades, que la mujer no sabía que estaba embarazada y la infiltramos o la infiltramos y en los 3 meses siguientes queda embarazada. No pasa nada, absolutamente nada diferente a lo que ocurriría en un embarazo normal. Pero si tenemos alguna complicación, por ejemplo, la debilidad muscular o mucho dolor en el cuello, podemos utilizar piridostigmina a dosis bajas que nos va a revertir estos síntomas producidos por la toxina botulínica y acelerar la mejora de los mismos. Entonces, así que cada vez nos vamos, convencemos que es una medicación absolutamente segura. En conclusión, tenemos que el mecanismo de acción de la toxina botulínica es esencialmente periférico, sin efectos adversos sistémicos y sistema nervioso central. Mayor predictor de respuesta es el tiempo de evolución de la migraña crónica. Hay que objetivar la respuesta con calendarios de dolor y test de impacto, tener en cuenta aspectos subjetivos e individuales de cada paciente. 195 unidades disminuye el riesgo de uso excesivo, de efecto de fin de dosis. La toxina tiene un efecto acumulativo demostrado. El tiempo mínimo de tratamiento es 1 año. Más de la mitad requieren 2 años de tratamiento. Y la toxina botulínica disminuye los costos de la migraña crónica en 1/3 de los pacientes. Muy en sintonía con lo que nos preguntaban ahora sobre la desestigmatización de la migraña, si mejoraba. Si nosotros educamos a los pacientes, educamos a la parte médica, vamos a utilizar mucho más toxina y vamos a disminuir los costos directos también. En resumen, si ustedes me preguntan cuáles son las posibles causas de respuesta parcial o no respuesta a la toxina botulínica, les diré que utilicemos menos de 3 ciclos de aplicación. Segundo, que no sigamos el protocolo PRIEM y utilicemos puntos que no están indicados o utilicemos dosis que no son las suficientes. Tristemente, y lo sabemos, que menos del 25% de los médicos o los neurólogos que infiltramos toxina botulínica para migraña crónica seguimos el protocolo, pero si uno es muy juicioso y muy estricto con esto, le va a ir mucho mejor. Cuando tenemos el efecto de fin de dosis, es una falsa impresión que no funciona. Ya lo habíamos dicho que entre menos edad tenga el paciente, que es un factor no modificable, pero el que sí es modificable los años con migraña, pues vamos a tener una mejor respuesta. Y una adenda final, que me lo dijo alguna vez una paciente a quien quiero mucho, que es profesora de literatura en la Universidad de los Andes. Cuando le dije que íbamos a ponerle toxina botulínica, me habló de Ray Bradbury y decía que hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. Y es lo que hacemos nosotros con estos pacientes. Los inyectamos con toda la tecnología que se tiene, con todo lo que sabemos que funciona en migraña, para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Sobrino, muchísimas gracias por su presentación. Muy clara, muy completa, nos dijo todos pues como las dudas que nos pueden surgir en el tratamiento de la migraña. Una pregunta en el chat dice, ¿cuál es su estrategia en el punto del wearing off, en el wearing off? ¿Qué hace? Gracias por la pregunta. Pues mire, lo que usualmente hacemos nosotros es que la ubiquitinación de las proteínas que se da más o menos a las 10 semanas, es decir, que la toxina botulínica pierde su acción, lo citamos más o menos a ese tiempo, a las 10 semanas, antes de que vamos a utilizar la otro ciclo de aplicación para hacerles un esquema de aplicación con lidocaína casi que en los mismos puntos que utilizamos, ¿no? Eso es muy fácil de hacer, es muy efectiva además y nos da, las filtraciones con lidocaína nos duran máximo 1 mes, así que nos permitiría tener una efectividad en esto. El gran problema que tenemos con toxina es que no siempre tenemos las posibilidades que nos la entreguen a los 3 meses como tal y muchas veces nos pasamos un poco más. Entonces, ese tipo de estrategia nos ayuda muchísimo para funcionar con estos pacientes. Bueno, profe, la otra pregunta es, ¿combina la toxina con otros tratamientos orales o de otro tipo? Sí, dependiendo del paciente, como mencionábamos, la comorbilidad es fundamental. Aquellos pacientes que tienen alteraciones de sueño, comorbilidad emocional o sistémica como la hipertensión, etcétera, pues obviamente sería una muy buena alternativa. En cuanto a manejo efectivo de la migraña, pues vamos mirando. La toxina botulínica nos permite tener esa posibilidad de ir disminuyendo dosis de preventivo o tenerlas con muy rango de seguridad. Hay pacientes que no se nos van a controlar y vuelvo, insisto,
estamos trabajando por el 60-70% de la fisiopatología de la migraña, que es el sistema trigeminovascular. Pero existen además otros factores bien interesantes que no conocemos todavía. Lo que sí es importante saber es que la toxina botulínica ha logrado volver otra vez a aumentar el grosor cortical que se ve atrofiado con los pacientes con migraña crónica, que es algo de una acción central muy interesante además. Entonces, podríamos en algunos pacientes que son muy refractarios poder combinar por el mecanismo de acción que seguramente hablará yo actualmente, próximamente, o en la próxima charla, que es esencialmente el manejo con los anticuerpos monoclonales. Entonces, podemos utilizar desde manejos orales indicados en cada paciente, individualizándolo, como también podemos utilizar en aquellos pacientes los anticuerpos monoclonales o los guepantes en aquellos pacientes que tenemos unas respuestas parciales con toxina. Y por último, utilizar las mujeres en embarazo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo mencioné, es una medicación segura en aquellas embarazadas que no sabíamos que lo estaban. Sin embargo, pues no podemos indicarla para manejo en embarazo, aunque si fuéramos un poco más objetivos, y esto obviamente es una opinión personal, no tendría por qué tener ningún problema durante el embarazo. Sin embargo, pues no hay estudios que respalden esto. Y si tenemos la mala suerte o la poca fortuna de que ese embarazo termine teniendo alguna complicación, pues no tendríamos cómo defendernos nosotros al haber puesto una medicación que no tiene una indicación. Entonces yo creo que en esto, en embarazo, nos podemos bandear muy bien con la lidocaína, utilícenla sin miedo, es una medicación absolutamente segura, efectiva, recomendación B, no tendríamos ningún problema y apenas la paciente tenga su bebé, iniciamos el protocolo de toxina botulínica.